¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al programa Parlamento, en el que les contamos cada semana lo más importante que ha ocurrido en la Cámara Regional. Y cada año hay varios momentos marcados en el calendario de sesiones y la entrega de las cuentas de la Comunidad Autónoma es desde luego uno de ellos. El viernes el consejero de Hacienda y vicepresidente Román Rodríguez entregó las cuentas que recibió la presidenta de la Cámara en funciones, Esther González. Ahora se someterán al estudio a las correcciones, si se admiten, de los grupos parlamentarios. Unos presupuestos que aumentan con respecto al año pasado en un 7,4%. Y de presupuestos va la cosa porque también están en pleno trámite las cuentas generales del Estado, que deben pasar por el Congreso y por el Senado, unas cuentas estatales que provocan posiciones encontradas aquí en Canarias. De hecho, fue uno de los puntos de debate del pleno de esta semana. El Gobierno las considera un buen punto de partida, la oposición insiste en que detectan incumplimientos en el régimen económico y fiscal. Señoría, gracias de nuevo por su siempre... Y en el último pleno de octubre, muchas preguntas de nuevo planteadas al Gobierno que tienen que ver con la situación de La Palma. Torres ha asegurado que ese es el mayor esfuerzo posible para activar las ayudas. Va a plantear en la próxima conferencia de regiones un método correctivo, ha dicho, para acceder a la mayor cantidad de recursos posible que procedan de la Unión Europea. Y la Sala de Arte del Parlamento muestra estos días el humor de Morgan, una colección de más de 200 viñetas del conocido humorista gráfico. Pueden verse estos días un recorrido por las viñetas publicadas en los últimos 10 años en el periódico Canarias 7. Y arrancamos ya con la entrevista de la semana. Hoy nuestro invitado Luis Campos, portavoz del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Con él hemos hablado de los asuntos de actualidad y de los temas que se han abordado en el Parlamento. Bueno, el invitado de esta semana del programa Parlamento es Luis Campos, portavoz parlamentario del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Bienvenido, Luis Campos, a esta entrevista del programa Parlamento. Muchas gracias. Bueno, estamos empezando con todos los portavoces que están pasando por estas entrevistas del Parlamento, hablando evidentemente de la crisis volcánica de La Palma, porque la tarea que nos va a quedar por delante a todos los canarios, a Canarias en particular, es de las más complejas a cuantas se haya podido tener que enfrentar un gobierno, y no solo el de Canarias, el del Estado. ¿Qué se puede hacer con lo que va a dejar el volcán? Primero, además, en un escenario de absoluta incertidumbre, porque lo primero para reconstruir es esperar a que finalice la erupción del volcán, y no tenemos esa certeza, con lo cual esto le añade una complejidad añadida. No estamos hablando de un incendio que, por muy duro que sea, tiene un periodo, se finaliza y a partir de ahí empiezas a reconstruir, normalmente sobre el mismo suelo. Aquí ni siquiera esa posibilidad existe. Estamos hablando de algo tan extraordinario que tendríamos que remontarnos 50 años atrás, precisamente también en la isla de La Palma, pero además en aquel instante no tuvo esa afección extraordinaria que está teniendo sobre la vida de muchísima gente, sus proyectos de vida, a través de sus viviendas, sus cultivos, su medio de vida, y por tanto es una tarea que hasta ahora no conocíamos. No hablemos solo del Gobierno de Canarias, del Gobierno del Estado. Necesitamos la implicación de la Unión Europea, pero va a ser también durísimo para el propio Cabildo Insular, para las instituciones locales, todas de la isla de La Palma, pero de manera muy especial los municipios del Paso, de los Llanos de Aridane y de Tazacorte. Es verdad que es una tarea que hasta ahora no conocíamos, no hay un manual, una hoja de ruta para reconstruir una parte importante de una isla, de sus infraestructuras, reubicar poblaciones enteras, barrios que han quedado sepultados, ser capaces de buscar una nueva ubicación para no generar desarraigo, reactivación de la actividad económica, vuelta a poner en funcionamiento todo tipo de infraestructuras eléctricas, hidráulicas, carreteras, colegios que se han venido abajo, centros cívicos, en definitiva. Es todo un reto extraordinario. Cierto es que esta es una tierra que ha sabido siempre superarse. Venimos de algo que pensábamos que ya no iba a tener un parangón, como es el COVID, que además en Canarias hemos vivido también de una manera con unas afecciones muy importantes y las hemos superado, creo que con nota, y ahora nos encontramos con esta tarea. Pero no queda otra. Hay que asumirla como lo está asumiendo, con una integridad
impresionante la propia población de La Palma, con la solidaridad absoluta del conjunto del pueblo canario, y me atrevería a decir con el resto del territorio español y de la Unión Europea, y a los que nos tocan las responsabilidades públicas. Primero, unidad y consenso. Creo que la gente no entendería otra cosa. Claro. A partir de ahí, volcar todos los esfuerzos, lo que haga falta para poder afrontar esa tarea de reconstrucción, que, por cierto, esto no va ni de un año ni de dos, serán varios años para poder reconstruir lo que conocíamos con anterioridad y, a ser posible, aprovechar de esta desgracia, pues intentar buscar un aspecto positivo para generar nuevos focos desde el punto de vista económico, por ejemplo. Ha hablado de esa unidad, se ha visto en el Parlamento de Canarias, que han puesto incluso como ejemplo, fuera de Canarias, y usted en el pleno de esta semana se ha referido a la necesidad de que también Europa, que se ha mostrado también pues muy solidaria, pues se vuelque, por ejemplo, con esos fondos de solidaridad de la Unión Europea, que quizá deben ser más que los que están presupuestados a priori, ¿no? Efectivamente, cuando empezamos a indagar sobre este Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, que se creó precisamente hace unos 22 años a través de unas inundaciones brutales, creo recordar, en Polonia, nos damos cuenta de que hay dos problemas importantes, porque han generado muchísima expectativa en la gente. La primera de las preocupaciones es la escasa cuantía de este Fondo de Solidaridad. Para que la gente se haga una idea, un tema de porcentajes, pero bueno, para resumir, si el impacto total de los daños del volcán estuviera en torno a los 1.000 millones de euros, de ese Fondo de Solidaridad no recibiríamos más allá de 36, 40 millones de euros como mucho. Muy lejos de lo que podríamos esperar de la principal institución europea en un momento muy, muy delicado para uno de sus territorios, como es la isla de La Palma. Por eso apelamos a dos cuestiones: a seguir buscando complicidades dentro del Parlamento Europeo, dentro de la Comisión Europea, para no solamente ese Fondo de Solidaridad, sino poder acogernos en esa tarea de reconstrucción de la isla a otros fondos, como por ejemplo los agrícolas, porque se han visto muy afectado el sector primario. Más del 50% del Producto Interior Bruto de La Palma está en ese sector primario. Pero también creo que es una oportunidad para repensar, ahora que se está en el proceso de reformulación del reglamento de las regiones ultraperiféricas en el seno de la Unión Europea, pues la posibilidad de modificar algunas cuestiones, entre otras también el plazo. El plazo que se establece para solicitar esta ayuda es solo de 12 semanas desde que arranca el primer evento, en este caso, en el caso de un volcán, la erupción. Esto tiene sentido en un incendio o en unas inundaciones. En un volcán podríamos encontrarnos que 12 semanas después sigue activo, ¿no? Luego está la cuestión de los presupuestos. Se ha hablado mucho en esta semana de los generales del Estado, ya será la próxima la que se aborde ya con más detalle los presupuestos de Canarias. Dicen desde su grupo parlamentario que son un buen punto de partida para empezar, los generales del Estado. Efectivamente, nosotros siempre nos hemos alejado de ese discurso, para algunos absolutamente triunfalista, sobre estos presupuestos, y para otros es el mal de todos los tiempos, ¿no? Yo creo que ni lo uno ni lo otro, creo que es un buen presupuesto. De hecho, es el presupuesto que en el proyecto de ley incorpora más recursos para esta tierra en toda su historia. Por tanto, partiendo de esa premisa, no podemos decir que sea un mal presupuesto. Además, contempla todos los principales apartados de nuestro régimen económico y fiscal, que siempre, de manera sistemática, todos los gobiernos de España, de izquierda y de derecha, siempre incumplieron con esta tierra. Quedan algunos todavía por reflejar y le garantizo que lo vamos a lograr en la fase de enmiendas. Todos los preceptos del REF van a estar incluidos en la ley definitiva de presupuestos, pero los más importantes sí que están. Ahí están pues todas las cuantías, cientos de millones de euros para la movilidad aérea, esas bonificaciones que los canarios necesitan, o para el transporte de mercancías, más de 700 millones de euros para abaratar la factura de la luz, al ser un sistema desconectado del resto del territorio estatal, y compensar ese encarecimiento. No hablo del encarecimiento que se está produciendo en este momento, sino el estructural, el que Canarias tiene en esa materia. Y un hecho importante: por fin, por primera vez, en el proyecto de ley aparecen ya reflejados algo que logró Nueva Canarias por primera vez en el 17, luego también en los presupuestos del 18, y que a través de una enmienda de Nueva Canarias aparecía reflejado también en nuestro régimen económico y fiscal, y es la obligación de que mientras Canarias tenga un nivel de pobreza superior al resto de la media del Estado, los presupuestos generales tendrían que consignar partidas. Ya están consignados también
Creo que es una buena noticia. A partir de ahí solo queda trabajar para mejorarlo. Y vamos a mejorar ese presupuesto. Eso será en el trámite que se inicia en el Congreso de los Diputados, y hay otro importante aquí en el Parlamento de Canarias que se iniciará una vez que lleguen los presupuestos a la Cámara. ¿Qué espera de ese trámite? ¿Qué va a suponer La Palma en el contexto de los presupuestos de nuestra comunidad autónoma? Bueno, unos presupuestos en la Comunidad Autónoma de Canarias de casi 9.100 millones de euros. Nunca hubo tampoco tanto dinero. Esto creo que hay que destacarlo porque ya en el presupuesto anterior crecimos en más de 400 millones de euros con respecto al año 20. En esto vamos a crecer más de 600 millones con respecto a los del año 2021. Y de manera fundamental están destinados o a inversión o a reforzar los servicios públicos esenciales. Creo que es importante, sobre todo teniendo en cuenta el contexto durísimo de incertidumbre económica que en otros tiempos significó recortes y que en esto no solamente no ha habido ni un solo recorte, sino que crecen de manera importantísima todos estos servicios, la sanidad, la vivienda. Por ejemplo, políticas sociales se van a incrementar casi 80 millones de euros, o por un ejemplo muy claro, en educación, más de 158 millones de euros que nos van a permitir avanzar hacia ese objetivo del 5% del Producto Interior Bruto en breve. Pero hay un apartado especial que usted comenta, y es esa mirada hacia la isla de La Palma. El consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ya anunciaba que se van a consignar, además del dinero que normalmente va a la isla de La Palma, en las inversiones, digamos, ordinarias, como las que van a Lanzarote, a Fuerteventura o a cualquier isla, un crédito de 100 millones de euros para esa tarea de reconstrucción. Pero lo más importante es que son 100 millones de euros ampliables. Es decir, que si hacen falta 150 en este 2022, habrá 150. Si hacen falta 200, lo que haga falta en el marco de nuestras competencias, obviamente, pero también anunció que ya para el 2023 habrá otros 100 millones de euros en los presupuestos generales de la Comunidad Canaria, porque, reitero una vez más, esta tarea de reconstrucción de la isla no va de un año, ni siquiera de dos, van a ser varios años y vamos a necesitar la implicación de todas las instituciones en esa tarea. Y siempre lo marca todo para empezar estas conversaciones que estamos teniendo con los diputados, pero hay muchos objetivos que se marcaba ya a priori antes de que el volcán explotara en La Palma, esos objetivos que se marcaba Nueva Canarias, el grupo parlamentario. Hablaban ustedes de que estamos en un punto de inflexión, Canarias, que se tiene que atender a la pobreza, ya lo nombraba, pero también a cuestiones como la altísima demografía, la presión poblacional, que tiene un efecto directo en esos servicios esenciales y que hay que tomarse en serio para que las islas puedan desarrollarse convenientemente, ¿no? Efectivamente, cuando hablamos de estos 30 millones de euros de lucha contra la pobreza que vienen a Canarias, son importantísimos porque cualquier recurso que esté destinado a los más vulnerables de nuestra tierra creo que son fundamentales. Por eso en su día los colocamos en los presupuestos y también nuestro partido fue capaz de anclarlo definitivamente en el REF. Pero esto no va de 30 millones ni de 50. Desgraciadamente la pobreza en Canarias se ha convertido en un problema estructural. Somos una de las comunidades con más pobreza desde hace más de 2 décadas. Por tanto, tenemos que buscar medidas estructurales también para paliar esta situación. El ingreso mínimo vital formará parte de esas medidas estructurales. No ha arrancado con buen pie, a pesar de que son más de 17.000 familias, es decir, más de 120 millones de euros de fondos estatales para combatir la pobreza directamente al bolsillo de las familias más vulnerables. Recuerdo que hace un año y medio era 0. Lo digo porque algunos descalifican esta medida. Yo creo que hay que exigir que se mejore, pero es importantísima. Otra medida muy potente va a ser la renta de ciudadanía canaria, que está en nuestro Estatuto de Autonomía, nuestro ingreso mínimo vital, para que la gente nos entienda. Será complementario. Que será complementaria, es fundamental. Pero tenemos que ser capaces de pensar que por qué Canarias, incluso en los momentos en que más ha crecido económicamente, en momentos en los que hemos tenido récords turísticos años tras año, 16 millones de turistas en esta tierra, encabezábamos lamentablemente los rankings de pobreza, de peor ejecución en materia de dependencia, de falta de vivienda pública. Mucho tendrán que ver quienes gobernaron de aquí hacia atrás, obviamente, pero también es verdad que es difícilmente sostenible cualquier política cuando en los últimos 20 años Canarias ha incrementado su población en más de 530.000 personas. Por comparar, un territorio similar a Canarias en cuanto a población, el País Vasco, solo creció en ese mismo periodo, en 20 años, en 120.000 personas. Ser capaces, al final, con casi un incremento del 25% de tu población, de luchar al mismo tiempo para acabar con la pobreza, para acabar con la brecha en materia educativa que teníamos con el resto del Estado, es muy difícil si no abordamos un reto fundamental como es el modelo demográfico. Pero ojo,
no desde la perspectiva del aquí no cabemos más, esa simplificación absurda que algunos plantean. Es un debate mucho más amplio. No es que no quepamos más de 2 millones, pero luego estemos dispuestos a recibir 16 o 20 o 35 millones de turistas. Tenemos que hacer un debate amplio sobre el modelo demográfico que implique, por supuesto, la población residente, pero también nuestros modelos económicos, principalmente el turístico, el modelo territorial, lo que supone como capacidad de carga, el modelo de sostenibilidad que queremos para nuestra tierra. Es un debate profundo, complejo, pero necesario porque al final termina afectando al número de personas desempleadas, que también se ha convertido en un problema estructural en Canarias, a las cifras de pobreza en Canarias, que se ha convertido en un problema, en el acceso a la vivienda o, en otros parámetros, a la necesidad permanente de más y más carreteras porque nuestra población sigue creciendo. Por tanto, creo que es un debate para Nueva Canarias absolutamente inaplazable y estratégico. Efectivamente, es una de las cuestiones de objetivo para Nueva Canarias, y también hay una cuestión que ha quedado desplazada de los principales titulares. Primero por la crisis sanitaria y ahora por el volcán. La cuestión migratoria es terrible en cuanto a cifras, en cuanto a datos. Esta misma semana, al arranque, conocíamos la muerte de un niño de solo 6 años tratando de llegar a nuestras costas a nuestras costas. El problema no cesa y siguen, pues, digamos, por así decirlo, los parches para tratar esta situación. Este es otro de los problemas estructurales a nivel global. Es cierto que no podemos simplificar el problema de la inmigración como algunos intentan en ocasiones, aportando una varita mágica. Es muy difícil. Primero porque los fenómenos migratorios existen en la Tierra desde que el hombre y la mujer llegaron al planeta. Se mueve en función de las necesidades vitales que van teniendo. Y evidentemente cuando hay hambre y miseria, cuando hay guerras, cuando hay conflictos, cuando hay persecución, la gente busca un lugar mejor para vivir, como haría usted o como haría yo, como hicimos los canarios hace no tantas décadas, saliendo. Canarias siempre fue y va a seguir siendo territorio de migrantes. En unos momentos fuimos de salida, afortunadamente ahora no tenemos que salir, pero son otros los que buscan en nuestra tierra, no el lugar definitivo para la mayoría de ellos para quedarse, sino como parte de esa ruta migratoria hacia otros lugares, el resto del continente europeo, España y otros territorios. Esa ruta canaria, en este instante, estoy convencido, lamentablemente, que van a ser más de 2.000 personas las que han muerto a lo largo antes de que finalice el año. Estamos por encima de las 1.900 personas, muchos niños y niñas que han fallecido en esa ruta. Por eso hemos denunciado gravemente la política europea en materia migratoria, una política que lo que intenta es simplemente que se queden allí, utilizando cualquier medio, pagando a países además que no respetan los derechos humanos con su propia gente, imagínense, con los que llegan a su frontera. Una política, además también hemos sido muy críticos con el Estado español, porque cuando ya llegaban aquí no hemos sido capaces de generar sistemas de acogida dignos, humanitarios, y esto no es posible en un territorio que tiene ya experiencia en etapas anteriores. Por tanto, esa doble exigencia. Hemos exigido también al Gobierno del Estado y la Unión Europea que ni Canarias, ni Lampedusa, ni ningún territorio de la Unión Europea, sobre todo los territorios insulares, se conviertan en islas cárceles, en lugares donde cuando la gente se mueve, migra, los retengas ahí de por vida o de manera permanente. Deben de seguir esos flujos y, por tanto, exigimos la derivación. Es cierto que en los últimos meses ha habido un proceso de derivación importante de migrantes hacia el resto del territorio español, pero estamos exigiendo también con los menores extranjeros, porque pensábamos que iba a haber un ejercicio de solidaridad entre el resto de comunidades y no ha existido esa solidaridad. Comunidades como Madrid o Andalucía no han acogido ni uno solo de los chicos y chicas extranjeros que llegan a nuestra tierra sin compañía, que requieren, como cualquier niño o niña que vive en nuestro territorio, de los servicios, de la ayuda, de todas las prestaciones necesarias que las leyes en materia de defensa de la infancia pues realmente plantea. Y es por eso por lo que también vamos a promover desde Nueva Canarias en el Congreso de los Diputados una modificación de lo que nosotros hemos llamado Ley de Solidaridad Obligatoria. Esto es un disparate, porque la solidaridad o te nace, o si es obligatoria ya no es solidaridad, otra cosa, pero hemos querido reflejarla así para que sea muy visible y que la gente entienda que cuando hemos pedido solidaridad por parte del resto de las comunidades, salvo 3 o 4, y acogiendo solo a 20 chicos, chicas, 30, 50, ha sido absolutamente ausente. Claro. Y por tanto, ante esa falta de solidaridad, tendrá que ser algo
que por obligación el resto de comunidades tengan que responder de manera coordinada ante una tarea tan fundamental y además respetando los derechos humanos como eje central de cualquier política migratoria en nuestro país y por supuesto en Canarias. Bueno, pues Luis Campos, con el asunto de la migración y su efecto en Canarias hemos llegado al final de esta entrevista. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en esta edición del programa Parlamento. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Vamos ya con lo que ocurrió en el último pleno del mes de octubre, en el que de nuevo hubo muchas preguntas planteadas al Gobierno que tuvieron que ver con la situación de la isla de La Palma. Ángel Víctor Torres dice que se está haciendo el mayor esfuerzo posible para activar las ayudas. Un trabajo conjunto, ha dicho, entre las administraciones canaria, estatal y europea. Además, algunos consejeros detallaron ya en pleno las ayudas concretas en materias como empleo o agricultura. Cree Nueva Canarias que hay muchas expectativas en torno al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para reconstruir La Palma. Las cuantías de las ayudas, advierten, son escasas. En un escenario de 1.000 millones de euros de gasto, no iríamos más allá de 36, 37 millones de euros de ese fondo. En la semana del 13 al 20, que hay conferencia de presidentes de las regiones ultraperiféricas en Azores, plantearemos también un método correctivo para poder tener los mayores recursos de la Unión Europea. Los nacionalistas urgen al Gobierno a acelerar la llegada de ayudas a los afectados. Piden especial protección a pymes y autónomos. Hasta este lunes se habían autorizado 224 solicitudes de ERTE que engloban a 1.071 trabajadores. Que se bonifiquen las cuotas de autónomo, tanto el tramo estatal como autonómico, en tanto los ingresos no sean los normales, y hay que conseguir bonificaciones en la seguridad social. Dentro de los 63 millones del Plan Extraordinario de Formación y Empleo para La Palma, vamos a incorporar ayudas directas para los autónomos y hemos ya del presupuesto de este año destinar 10 millones de euros para las pymes afectadas. Respecto al sector primario, el Gobierno ya ha elaborado una primera propuesta de indemnizaciones por superficie cultivada que se empezarán a cubrir con los 20,8 millones de euros de fondos iniciales del Ministerio. Los daños por la lava a precio de mercado, esas 150 hectáreas son unos 60 millones de euros a precio de mercado. Los daños por ceniza pues los podemos establecer en cerca de unos 40 millones de euros de aquí a agosto del año que viene, es lo que prevemos en el peor de los casos. La erupción también deja 30 barcos pesqueros sin actividad, 20 explotaciones ganaderas evacuadas y 5 queserías inservibles. Y además el Gobierno de Canarias ha anunciado que las familias que se han quedado sin casa por el proceso eruptivo van a ser realojadas en viviendas a finales de este año o a principios del que viene, de 2022. Las familias que están en hoteles a la espera de esa solución para volver a recuperar su casa van a poder obtener una nueva vivienda cuando se termine el proceso de adquisición y adecuación de los servicios en los terrenos en los que van a construirse. El objetivo es comprar 200 viviendas, adquirir esas 200 viviendas aquí a final de año, a medida que tengamos los terrenos. Terrenos que habrá que habilitarlos, terrenos que tienen que tener todos los suministros, porque si no sería, no podemos ubicar viviendas donde no hay alcantarillado, donde no hay suministro de agua y tampoco y energía. Ese proceso que no se nos ha hecho en la mañana, porque no solo depende de la voluntad del Gobierno, consideramos que podemos estar en torno a 3 o 4 meses. Y a pesar de la erupción, continúan las obras de las urgencias del Centro de Salud de los Llanos de Aridane. Lo ha confirmado el consejero de Sanidad, Blas Trujillo. Además, ha dicho que se pone en marcha una estrategia sanitaria de actuación inmediata en La Palma para responder a la población tras la crisis volcánica. Hemos hecho lo que hemos denominado estrategia de actuación inmediata en la isla de La Palma. Hemos creado una serie de unidades de salud mental. Hemos creado también una unidad de salud mental, ya que usted lo señalaba, y es una preocupación importante para atención domiciliaria. Y hemos creado también una unidad de atención temprana para la población infantil. La semana concluyó la Cámara con uno de los actos simbólicos que cada año marca el calendario en el Parlamento. El proyecto de ley de los presupuestos de la comunidad autónoma llegó a la Cámara para que a partir de ahora comience el trámite de exposición de las cuentas por áreas y las enmiendas. Canarias cuenta con el mayor presupuesto de su historia para empujar la recuperación, ha dicho Román Rodríguez. Un proyecto de ley con un gasto de 9.098 millones, 624 millones más que en el presente ejercicio. Las cuentas aumentan en un 7,4%. Presupuesto para crecer junto al conjunto de la sociedad canaria, garantizando los derechos sociales, protegiendo y ayudando a
a los sectores económicos, apostando decididamente por las inversiones, unos presupuestos totalmente creíbles. Se incorporarán créditos adicionales del MRR, cientos de millones, en función de las decisiones, y yo espero, y todavía hay trabajo por hacer, que del presupuesto estatal también más de lo que ya está previsto. Pues de este asunto de presupuestos precisamente hablamos hoy en Canarias Opina. Desde esta semana conocemos las líneas clave del proyecto de ley de presupuestos de Canarias para el próximo año. Ya sabemos cuál es la inversión global, cuánto crecen o cuánto se va a destinar a cada capítulo. A partir del martes, cada consejero y consejera explicará en comisión las cuentas para su departamento y ya en diciembre los presupuestos se debatirán y votarán en el Pleno. Hoy en Canarias Opina queremos proponerles algo. Imagínense por un momento que ustedes forman parte del gobierno y pueden elaborar las cuentas. ¿A qué destinarían la partida más importante? ¿Dónde invertirían ustedes el dinero de todos los canarios y canarias? Ahora mismo La Palma, que son la gente que más lo necesitan, ¿entiende? Por todo, porque tampoco también se quedan sin trabajo y sin nada. Para formación de jóvenes en el trabajo, sobre todo para eso, para que tengan mejor preparación a la hora de ir a trabajar. No encontramos trabajadores preparados. La mayor parte sería para los estudiantes también, que tienen su derecho, ¿no? Y pues también, como está la cosa actualmente, a la gente que está parada, ¿no? Trabajo y cositas así. También tienen derecho los que trabajan, los agricultores, ¿no? Lo más importante ahora mismo yo entiendo que es sanidad, así que ahí yo metería la parte más importante de los presupuestos. Y luego, pues claro, cuidados, educación. El sector primario yo creo que se debería potenciar más en las islas y a las pequeñas y medianas empresas. No dejamos de hablar de presupuestos ahora, de las cuentas generales del Estado, que también han protagonizado el debate en el Parlamento con posturas bien diferentes entre el Gobierno y la oposición. Lo han dicho en el Parlamento, los grupos popular y nacionalista han asegurado que no son unas buenas cuentas para el archipiélago y que incumplen nuestro fuero. El presidente Torres defiende que el proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso es un buen punto de partida, abierto a enmiendas, y que son las mejores cuentas para Canarias de los últimos 10 años. Se vuelve a incumplir tanto nuestro RES como el Estatuto de Autonomía. Mire, yo he detectado hasta 11 incumplimientos. El Partido Popular lo que tendría que hacer más que enmendar las cuentas del 22 es empezar a pedir disculpas, porque fue el Partido Popular el que en los años 12, 13, 14, 15 y 16 marginó a esta tierra con los peores presupuestos de su historia. Lo que no haremos nunca es ser cómplices de un proyecto de presupuestos que atropelle los derechos de los canarios y las canarias. Este proyecto de presupuesto es malo, es negativo. Me recuerdan a lo que decía Javier Marías del mal político que era el que llegaba a un pleno, se sentaba y le decía al compañero: ¿de qué habla el gobierno? Que me opongo. Ustedes, cuando es el Partido Socialista, Unidas Podemos, quienes gobiernan en España, siempre lo que hacen recientemente es oponerse. Bueno, también se habló de carreteras, porque el Gobierno canario confía en que la adenda del convenio de carreteras se firme este mismo año. Este anexo incorpora 407 de los 1.000 millones que el Estado le debe todavía a Canarias. Los más de 500 millones restantes se consignan también en los presupuestos generales del Estado. 100 en los de este año, 200 en los del próximo y el resto en 2023. Los nacionalistas acusan al Gobierno español de trilerismo, así dijeron, y de maquillar las cuentas, incorporando estas partidas como una inversión para el archipiélago. El consejero Sebastián Franquis defiende que zanjar esa deuda es un logro del Ejecutivo autonómico. De esos 1.000 millones de euros, a fecha de hoy, Canarias no ha visto ni un céntimo. Ustedes llevan ya más de 2 años y medio. A fecha de hoy hay 300 millones menos de deuda de carretera respecto al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias. ¿Qué necesita usted para reconocerlo? Es que están los presupuestos generales del Estado. Y además, la Consejería de Derechos Sociales ha confirmado la llegada a Canarias ya de los 30 millones del Fondo para la Pobreza que proceden del Gobierno estatal. Con parte de esa ficha será un ingreso extraordinario para quienes perciban una prestación no contributiva o una prestación canaria de inserción en las islas.
La mayoría del dinero, unos 20 millones de euros, van a ir directamente a la cartera de los beneficiarios de prestaciones como la pensión no contributiva y prestación canaria de inserción en Canarias, que están en una situación de vulnerabilidad, recibiendo un complemento extraordinario. Que, por cierto, un apunte, en el pleno de esta semana, sin unanimidad y con división de voto de los grupos que apoyan al Ejecutivo, el Parlamento ha acordado pedir al Ejecutivo que no se siga adelante con la construcción del puerto de Fonsalía. Vamos con más asuntos, porque la agrupación socialista Gomera ha denunciado la falta de solidaridad de algunas comunidades para reformar el sistema de financiación autonómico. Curbelo defiende que este es un mecanismo importante para la cohesión social y que Canarias debe luchar para que se tenga en cuenta el criterio de población ajustada. Canarias incrementó entre el 2000 y hoy incrementó en 530.000 personas, que son muchas, consumiendo sanidad, educación y servicios sociales. Por eso, junto con los niveles de pobreza o de desempleo, por eso debemos pertrecharnos de las armas adecuadas. Y Ciudadanos ha presentado el caso de la diputada canaria Vidina Espino ante la mesa del pacto antitransfugismo. La formación naranja denuncia en el Congreso de los Diputados el fraude a los electores que a su juicio supone la situación actual de Espino, que está en el grupo mixto del Parlamento Autonómico. Es designarla como una tránsfuga y algo que ética y, como digo, y políticamente pues no parece que sea un ejemplo en el mundo que vivimos hoy en día, en que la política debe ser el espejo de la sociedad. No se puede permitir casos como este. Por su parte, la diputada Vidina Espino, en un comunicado, ha dicho que el único fraude a la democracia lo cometió su anterior formación política, la que ha acusado de incumplir los compromisos adquiridos, y ha dicho que si ser tránsfuga es defender los intereses de los canarios, volvería a dejar Ciudadanos 1000 veces, ha dicho. Vamos con otro asunto, porque el sector primario va a recibir más de 20 millones de euros en ayudas para paliar los efectos de la pandemia. La consejera Van Ostende lo dijo en la Cámara horas antes de que el Consejo de Gobierno aprobara el decreto. Podremos simplificar el otorgamiento de estas ayudas, que previsiblemente podremos abonar la primera quincena de enero del 2022. Estos sectores son desde agricultura, bodegas, queserías, frutas y hortalizas, tomates, pesca y ganadería. Con posturas encontradas entre los grupos, el Parlamento ha considerado la idoneidad de los candidatos a la Junta de Control de Radio y Televisión Canaria, aunque no todos han logrado un apoyo unánime. El proceso se retoma después de que en mayo hubiera fracasado. Ahora las candidaturas deberán aprobarse definitivamente en el Pleno del 9 y 10 de noviembre. 6 meses después, misma comisión, mismos candidatos. Sí Podemos planteó aplazar el proceso para que en el Pleno, último trámite, también se votase individualmente a cada aspirante como en esta comisión y no en bloque. Hay dos partidos que apoyan el Gobierno, Nueva Canarias y Podemos, que están haciendo todo lo que pueden para evitar, una vez más, que se constituya esta Junta de Control. Sí Podemos considera que tal y como está se vulneran sus derechos. No están de acuerdo con la candidatura del periodista Francisco Pomares. Ellos de facto trabaja también para empresas que lícitamente pugnan por contratos que produce la radio y televisión pública canaria. Nueva Canarias cree que Pomares tampoco es un candidato idóneo. El PSOE le ha afeado, dicen, que cuestionasen algún artículo al administrador único por convocar un concurso para las nuevas instalaciones y medios técnicos. No tiene la idoneidad para ser capaz de trabajar de la mano del señor Moreno de forma dialogante, de forma respetuosa. No deja de sorprendernos, pues, que llegado este momento se pida la idoneidad y apoyo al Grupo Socialista para una persona que siembra dudas al procedimiento abierto y al candidato a director general. Me gustaría que me citara usted alguna declaración mía escrita o hablada en la que cuestiono el papel del actual administrador único, pero incluso si lo hiciera, explíqueme usted cuál es el problema de poder criticar la gestión. Malestar entre los nacionalistas, grupo que ha propuesto a Pomares. Nadie puede imponerle a otro grupo el legítimo derecho a proponer a quien quiera. Mientras PP y ASG han apelado a resolver urgentemente este proceso. Mi grupo parlamentario ha puesto de manifiesto en muchísimas ocasiones la necesidad de que el ente público cuente con sus órganos de control y de dirección. Es necesario, señorías, que se constituya para poder desbloquear la situación actual que padece la radiotelevisión canaria. En total, 7 candidatos se han sometido al examen de la comisión parlamentaria. Buscar la estabilidad del ente público desde el ordenamiento jurídico. Esta vez no permitan que la televisión canaria siga por un derrotero de incertidumbres. Que Radio Televisión Canaria siga asumiendo de forma decisiva su papel como motor de la industria audiovisual. Con diálogo, con serenidad y con
reposar las cosas y hablarlas, creo que se puede contribuir a hacer muchísimo en esa televisión. Uno de los objetivos de Radio Televisión Canarias es emitir calidad. La audiencia viene por añadidura. La importancia que tiene el pluralismo, el debate político, los equilibrios. Aunque hubo abstenciones y votos en contra hacia algunos, todos los candidatos han superado este primer examen. La votación final, la que fracasó antes del verano, tendrá lugar en el Pleno. La exposición Morgan según Morgan ha puesto la nota de humor esta semana en el Parlamento. Más de 200 viñetas del humorista gráfico pueden verse en la Sala de Arte de la Cámara, una muestra abierta al público. Se puede disfrutar del personal retrato de la sociedad y de la política canaria de los últimos 10 años que hace Morgan. Quedan recogidas además en un libro. Casi 40 años de publicaciones contemplan a uno de los grandes del humor gráfico en Canarias. Jesús Verdú, más conocido como Morgan, ha cedido estos días al hemiciclo un fondo de más de 200 de sus mejores creaciones de la última década para Canarias 7 en el marco del Salón del Cómic de Tenerife. Los caricaturistas son también una expresión de que vivimos en un régimen de libertades, en un régimen democrático. Y por eso la importancia también, esa función de crítica política, social, a las sociedades y a los momentos en que cada una de esas caricaturas se refiere. Es, sin duda, uno de los mejores caricaturistas de Canarias, con unos personajes que al final han acabado teniendo un calado y un recorrido muy importante en la percepción que tenemos todos los canarios de lo que es el humor gráfico. Precisamente es el propio Morgan el que sitúa su audaz visión de la actualidad en dos planos. Por un lado, el del género periodístico-humorístico. Es verdad que el humor es fantasioso y absurdo, pero hace recorridos que posibilitan el tratamiento de algunos temas desde una óptica diferente a la que pueden hacer otros géneros periodísticos, y esa es su función y su valía. Y por el otro, el puramente social. En ocasiones la viñeta de prensa se hace eco de los sinsentidos, los absurdos, los abusos y las corruptelas de la sociedad, y eso también contribuye a poner de manifiesto eso que llamamos conciencia social. La exposición, titulada Morgan según Morgan, podrá disfrutarse de forma gratuita hasta el 14 de noviembre en la Sala de Exposiciones de la Cámara. Pues ya han escuchado, hasta el 14 de noviembre tienen para disfrutar de esta muestra. Nosotros ya llegamos al final del programa, ya saben que les esperamos como siempre en 7 días aquí en el programa Parlamento de Televisión Canaria. Pásenlo bien.